venido desarrollando hasta ahora. Primero, no ha logrado ofrecer los fundamentos necesarios de por qué una persona es cristiano católico. Ustedes le preguntan a alguien, a los chicos que pasan por la catequesis, y ustedes dicen, ¿por qué sos cristiano católico? Y tal vez no hemos dado los fundamentos, no hemos logrado que la persona tenga arraigada esa certeza, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Esa certeza de estar subido en la verdadera barca de Pedro. Por eso nos sorprende, ¿verdad? Capaz personas que ustedes mismos han tenido en la catequesis, que de pronto no resulta que ahora aquel es evangelista, no, aquel ya perdiendo a tal otra iglesia, aquel hombre está participando en tal otro culto. Entonces no hemos dado los fundamentos, no hemos logrado evangelizar y arraigar en la fe también del misterio de la iglesia, ¿no? Para que uno se sienta que no está subido en la barca equivocada. Uno de los defectos de la catequesis pasa por ahí. Por ahí no hemos logrado ofrecer los fundamentos necesarios para que una persona tenga esa convicción de por qué soy cristiano católico, ¿no? Y a veces hasta ocultamos esa condición de cristiano católico, ¿no? Muchas veces pasa en el trabajo, donde sea, por miedo, por vergüenza o por lo que sea, hasta ocultamos lo que somos, ¿no? Miembros de la Iglesia Católica, y amamos esta iglesia, y tengo la convicción de que estoy en el lugar adecuado, en la iglesia de Jesús. La catequesis de pronto no ha logrado arraigar esa convicción, ¿no? de por qué soy un cristiano católico. Otra cosa, otro defecto. A veces tampoco hemos logrado crear sentido de pertenencia a la comunidad de la que somos parte, porque muchas veces la sacramentación que hacemos fuera de la comunidad no hemos ayudado a que la persona se sienta parte de la comunidad, ¿no? Se integre en la comunidad. Por ejemplo, el otro día escuchaba, estamos dando catequesis allá, catequesis en el club online en Santiago. No te vas a integrar en el club online. El club online será un club de rugby, se tendrá vida social, deportiva, todo lo que tendrá, pero no es una comunidad cristiana, no es una iglesia, no es parte de la iglesia católica, no es una comunidad cristiana. En un club como online puede haber evangelistas, mormones, budistas, ateos, lo que sea. O la catequesis que damos en las escuelas, ¿no? O en determinados lugares donde no nos ayudamos a la integración en una comunidad. O sea, siempre tenemos que pensar que la que catequiza es la comunidad. Por eso hoy el gran desafío es una catequesis de la comunidad, en comunidad, para la comunidad, porque la persona tiene que descubrir ese sentido de pertenencia, y una pertenencia cordial a la comunidad de la que vos sos parte. A mí me pasa en la iglesia catedral. ¿Por qué digo me pasa en la iglesia catedral? Porque en la catedral yo cuando llegué dije, bueno, no inscribamos en la catequesis niños que no vivan dentro de nuestra parroquia. Y a la catedral van chicos de todas partes. ¿Por qué en la catedral? Van chicos de todas partes. Entonces, ¿cómo le ayudas a ese chico? Yo he tenido en la catedral chicos que han venido de Asha, 40 kilómetros a hacer catequesis en la catedral. ¿Cómo se integra una comunidad? ¿No es cierto? ¿Cómo lo integras a una comunidad? Una persona que al menos geográficamente no pertenece a esa comunidad. Es verdad que hoy se habla de otro sentido de comunidad, ¿no? A veces esa comunidad territorial ha perdido muchas veces vigencia y valoración. Pero, la iglesia es comunidad, la iglesia es familia, la iglesia es pueblo de Dios. Entonces, esta persona que recibe la catequesis, ¿dónde está integrado comunitariamente? ¿Con quiénes comparte su fe cristiana católica? ¿Dónde la comparte? ¿Dónde la vive? ¿Dónde la celebra? Es un desafío, ¿no? Porque no la vivimos la fe individualmente, aisladamente de la iglesia, la vivimos en la iglesia. Y la catequesis te tiene que llevar a la integración en la comunidad. ¿Se entiende? Entonces, justamente se insiste mucho hoy que el agente principal de la catequesis es
la comunidad, no personas aisladas, la comunidad. Por eso hablamos de una catequesis que es en comunidad, para la comunidad, desde la comunidad, y en esto muchas veces hemos fracasado. Hemos fracasado. Vienen chicos que, a veces no pertenecen, aunque no pertenecieran, el tema es cómo se integran, o dónde se integran comunitariamente a vivir su fe. Entonces, todo un tema para repensar cómo vamos integrando desde la catequesis, integramos a la persona que se sienta parte de una iglesia, del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, de una comunidad creyente, donde vive su fe, donde celebra su fe con otros hermanos. Entonces, todo un tema ese, ¿no? El tema de la integración comunitaria. Otro aspecto negativo de la catequesis, muchas veces, la burocratización que se ha convertido muchas veces en un muro y no en una puerta de acceso a la iglesia. En esto, dos numeritos de la exhortación del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, ¿no? El 46 y el 47 de Evangelii Gaudium. Fíjense lo que dice Francisco, ¿no? La iglesia en salida, hablando de la iglesia, que es una iglesia en salida, es una iglesia con las puertas abiertas. Iglesia de puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas, detenernos, dejar de lado la ansiedad, escuchar a la gente, invitar, etcétera, etcétera, ¿no? Sigue diciendo, número 47, la iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre, la casa abierta. Todos pueden participar de alguna manera en la vida eclesial, todos pueden integrar la comunidad. Tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera. La puerta de los sacramentos. A veces nosotros somos tan burocráticos, no, si no tiene tal cosa, si no cumple con tal requisito, si no trae tal cosa, si no tiene la edad, no tiene esto, si no trae tal otra. En lugar de facilitar la gracia de Dios, a veces ponemos obstáculos para que la gracia actúe en las personas, ¿no? Por eso habla incluso de la puerta de los sacramentos. Dice, esto vale sobre todo cuando se trata del sacramento que es la puerta, que es el bautismo. Y me acuerdo cuando Francisco llamó hipócritas a algunos curas de Buenos Aires que no querían bautizar a un niño porque era hijo de madre soltera, por ejemplo, ¿no? Ahí tienen un ejemplo claro, ¿no? De esta burocratización, como en lugar de facilitar la gracia de Dios, la apertura a los sacramentos, ¿no? Nosotros somos, al menos muchas veces actuamos como cerrando, ¿no? Ponemos tantos requisitos, tantas exigencias, con toda la burocracia que a veces tiene la iglesia, que no facilitamos la gracia de Dios, para que actúen las personas. Pero también se refiere a la Eucaristía. Y esto es todo un tema para pensar en la Iglesia Católica. La Eucaristía, dice, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, la Eucaristía, hace ratito mencionábamos el pasaje de los discípulos de Maús, ¿no? Hacia dónde lleva la catequesis, al descubrimiento de Jesús en la fracción del pan, ¿no? La Eucaristía. Dice la plenitud de la vida sacramental. Fíjense, esta es una frase que yo la repito mucho y que a muchos les escandaliza. Dice Francisco, la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. No es un premio para los perfectos. ¿Cuánto tiene que cambiar de mentalidad de iglesia con esto, no? Vos no puedes comulgar porque no estás en gracia de Dios. Vos no puedes comulgar porque estás en pecado mortal. Vos no puedes comulgar porque estás en concubinato. Vos no puedes comulgar por tal cosa, por tal otra, porque sos divorciado. Vos no puedes comulgar porque... Eso hace que salga la gente. Hemos reducido, como dice Francisco, la Eucaristía a un premio para los santos y no lo que realmente la Eucaristía es, remedio y fuerza para los débiles. Y esto obliga a replantear en la iglesia,
la apertura de los sacramentos, incluso el sacramento de la Eucaristía, a tanta gente que durante muchísimo tiempo, tal vez toda la vida, se han sentido excluidos de la comunión por vivir tal o cual situación. Y los hemos privado de participar de la mesa de la Eucaristía. Para pensar, ¿no? Porque esto sigue siendo actual en la mentalidad de muchos, empezando por los curas, ¿no? Vos no puedes comulgar. Cuando te vienen a confesar, no, vos no puedes comulgar porque vos no estás casado con la iglesia, porque vos estás en concubinato, porque vos tal cosa, porque vos tal otra. Somos los primeros muchas veces con el obstáculo al acceso a la Eucaristía. Nos obliga a pensar. Fíjense, sigue diciendo Francisco, estas convicciones también tienen consecuencias pastorales, deberían tener consecuencias pastorales. ¿Cómo acompañamos pastoralmente? ¿Cómo integramos con prudencia, con audacia? Dice el Papa Francisco. Y fíjense la última frase tan cierta, ¿no? Dice, a menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la iglesia no es una aduana, este sí pasa, no, este no pasa. La iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos que cambiar de mentalidad, no? Llegan a la catequesis y lo primero que vos estás casado con dice, no puede porque tal cosa. No puedes dejar de ser tan confirmado. Sí es cierto que hay exigencias que tienen su razón de ser, Por ejemplo, esto que vos planteas. Los padrinos, la iglesia exige que sean obviamente personas confirmadas que se supone son maduros en la fe, dispuestos a transmitir eso a la hija. Vale la pena tenerlo en cuenta, porque entonces ayuda a la persona que se dé cuenta cuál es el rol de un padrino. El padrino no es una figura decorativa. A veces me viene a la catedral, padre, yo quiero poner un padrino, pero es evangelista. Entonces le digo a esa mamá o a ese papá, bueno, ¿y qué fe le va a transmitir el evangelista a tu hijo si tu hijo es católico? Podrá ser un hombre santo, una mujer santa, lo que sea, pero indudablemente no le va a transmitir la fe católica, le va a transmitir la fe evangelista. O sea, el rol de un padrino es importante. Cuando la iglesia pide que el padrino sea confirmado, justamente porque queremos que el padrino sea una persona maduro en la fe, dispuesto a transmitir eso al ahijado. Por algo la iglesia pone ese requisito. Hoy en día, si tuviéramos que tener en cuenta ese requisito, yo diría, ¿y cuántos pueden ser padrinos? ¿Cuántos confirmados tenemos en la iglesia? Entonces yo en la catedral no pido que estén confirmados. Y no, te aseguro que el 99% de los padrinos y madrinas no podrían serlo, que no están confirmados. Sí me encargo, cuando celebro el sacramento del bautismo, de insistir muchísimo en el rol de un padrino y de una madrina. Bueno, para eso están ustedes, para acompañar en la vida de fe. Y a veces le digo ahí, lo hago poner mal al papá y a la mamá, le digo, pregúntense, ¿con qué criterio le dijo el padrino y madrina de sus hijos? Y algo miran así de yo, el padrino, la madrina. Pregúntense, ¿con qué criterio han elegido el padrino y madrina? Y entonces yo mismo les digo, un familiar, un amigo, un conocido, un compañero de trabajo, ¿no has pensado si es un cristiano que le va a ayudar a vivir la fe a tu hijo? Mucho peor, uno de plata para que de vez en cuando la hija lo vaya a mandear y matan de risa cuando te digo sin precio, ¿no? No está para eso el padrino, no está para eso el padrino ni la madrina, sino para que acompañen la vida de fe de la hija. Por eso digo, ustedes, padrino y madrina, tomen conciencia. ¿Se van a comprometer a eso? Si no, díganle al papá y a la mamá, mira, elegí otro, yo para esto, no, a mí no me cuento para eso. Sería más honesto, ¿no? Sería más honesto, y no, yo no estoy preparado para eso, buscate otro. Sería lo más lógico.
Pero digo, la iglesia tiene sus razones para poner ciertos requisitos. No es que esté confirmado por el hecho de estar, porque también ese confirmado puede ser una persona que no vive su fe, por más que tenga el sacramento de la confirmación. Lo importante es que sea alguien que esté dispuesto a compartir la fe, a transmitir la fe. Sea confirmado o no sea confirmado, pero que sea alguien que de verdad diga, bueno, yo me voy a comprometer. Hay que comprometerse, se va, no vuelve más a la iglesia, no va a misa, no vive la fe. Y bueno, tenemos muchísima de esa gente, muchísima de esa gente. Por eso, si una buena catequesis que ayude a que la persona tome conciencia de su rol, de su función, para pensar. Entonces, esto de la burocratización que habla el Papa Francisco, ¿no? Ponemos trabas, no abrimos puertas, al contrario, cerramos puertas. Que quede grabado esto, ¿no? La iglesia no es una aduana. Este sí, este no, este sí puede, este no puede, este... Sí. En casos que tenemos un matrimonio, ellos que hacen confirmación, pero por no ser casados por iglesia, no les permiten hacer la confirmación. ¿Quién no le permite? No, No diga la iglesia, el cura de la parroquia esa no le permitirá. ¿Por qué no puede hacer la confirmación? Es que justamente la burocracia y justamente que la persona quiera confirmarse, qué mejor oportunidad para catequizar a esa persona y ojalá para que esa persona se dé cuenta y descubra la importancia, si es que puede hacerlo, de casarse con la iglesia a través de una buena catequesis. Nadie le impide que se confirme, porque en este caso por la iglesia. Nadie le impide que se confirme. Al contrario, yo digo, quizá la preparación al sacramento de la confirmación puede ser la gran oportunidad para que esa persona pueda casarse, si es que está en condiciones de casarse. 4 años, 5 años, desde que los chicos son chicos, ¿Y cómo no se va a confirmar? por eso es la burocracia. Seguro, la burocracia. A propósito de eso, la exhortación del Papa Francisco justamente sobre el amor en el matrimonio, amor y leticia, la exhortación, en el capítulo 8, ahí el Papa Francisco aborda las 3 situaciones que nosotros solemos hablar de situaciones irregulares. ¿Sí? La pareja que simplemente convive sin haberse casado ni por iglesia ni por civil, la simple convivencia. Bueno, ese es un ejemplo que le ponemos. Primero, la pareja que está conviviendo sin haberse casado ni por civil ni por iglesia. El segundo caso que analiza Francisco, la pareja que está casada por civil, pero no están casados por iglesia. Y el tercer caso, las parejas divorciadas vueltas a casar. Son las 3 situaciones que nosotros podemos llamar como situaciones irregulares. Solemos hablar de situaciones irregulares. Bueno, el gran desafío es cómo vamos llevando a esas parejas al ideal del matrimonio cristiano. Ahora, sin catequizarlo, sin evangelizarlo, ¿cómo ayudamos a esa pareja a que descubra cuál es el ideal de la vida cristiana, del matrimonio cristiano? Si no lo evangelizamos, si no lo catequizamos, si no lo recibimos. Nada impide que esa persona haga confirmación y ojalá, preparándose en una buena catequesis y confirmación, descubra el valor del matrimonio cristiano y si nada le impide casarse por iglesia, ojalá pueda llegar a dar ese paso de santificar esa unión matrimonial a través del sacramento del matrimonio. Entonces, esto de Francisco, dejemos de poner trabas, dejemos de hacer que la iglesia sea una aduana que recibe a unos, excluye a otros. Bien, otra cosa, dice, ha pasado el tiempo en que la gente acudía a la catequesis, hay que salir al encuentro de los demás, ¿no? Que decíamos hace un ratito, meditamos lo de San Lucas, ¿no?
Jesús va hacia donde la gente está. O sea, ya terminemos con eso. Se abrió la inscripción de la catequesis, el cartelito, la misa del domingo. Estamos inscribiendo para la catequesis. ¿Cuánta gente? Si vos vas a la casa, vas a la escuela, vas a un grado, vas a la cancha, vas a donde sea, juntas, llamas, vas a la papá, a la mamá, miren, los queremos invitar, queremos que vengan, que se integren, queremos prepararlos para... Es otra cosa distinta. Sí. Con las redes sociales como que se ha hecho una apertura. Sí, también, obviamente que hay que aprovechar. Sí, Páginas de sí, Facebook, seguro. las Pero buscar todas las formas posibles, buscar todas las formas posibles. Pero la idea es esta, hay que salir al encuentro de la gente, hay que salir. Esperar, seguir esperando que la gente venga. No, saquémonos de la cabeza que la gente no va a venir y cada vez van a venir menos. Entonces tenemos que ir nosotros a buscarlo, cada vez van a venir menos. Nosotros tenemos que salir a buscarlos, a invitarlos, a encontrarlos. Otro vicio de la catequesis, esto me parece muy importante, ¿no? Nuestra catequesis ha priorizado una dimensión meramente intelectual y doctrinal. Hoy se habla de otro tipo de catequesis. Una catequesis vivencial, una catequesis experiencial. Nosotros seguimos simplemente transmitiendo verdades que el niño, el joven, quien sea, tiene que aprender, y hemos priorizado lo intelectual, ¿no? lo conceptual, lo doctrinal. Incluso la hemos hecho dentro de una catequesis, otro vicio de la catequesis, una catequesis escolarizada, que coincide con el año de la escuela. A veces la damos en las aulas de la escuela, a veces la damos a modo de una escuela, los niños sentados, el catequista como si fuera un maestro. Tomamos un examen. ¿Qué puedes evaluar en un examen? ¿Cómo evalúas en un examen la fe de una persona, que es el cometido de la catequesis? ¿Cómo evalúas la fe de una persona? Tomando un examen para saber si esa persona tiene fe, si ama a Jesús. ¿Cómo le tomo un examen en la catequesis? Si no aprendió, no pasó el examen, no hace la comunión. Si no sabe los mandamientos, si no sabe los... Que también, que el niño también, pero no principalmente ni exclusivamente. También, obviamente, el niño tiene que aprender, el joven, el adulto, que tiene que aprender. Pero yo no puedo tomar un examen sobre la fe que tenga esa persona o cuánto ama a Jesús. ¿Cómo le puedo tomar un examen para saber si ama a Jesús? Si a eso apunta la catequesis, que lo siga Jesús, lo ame, lo siga. ¿Cómo tomo un examen yo para saber si la persona ama a Cristo y lo sigue? Una consecuencia de una catequesis que obviamente se tiene que replantear un montón de cosas. Ya voy a decir por qué. ¿Qué pasa, padre, cuando los niños quieren hacer la catequesis y los papás no lo acompañan? Bueno, Y ahí estamos en el... está bien, es una dificultad. Obviamente, a ver, un padre o una madre le transmitirá a su hijo lo que le quiera transmitir. Y si yo soy un padre ateo, ¿cómo me va a interesar que mi hijo vaya a la parroquia a hacer una catequesis? Si yo no valoro eso, no creo en eso, indudablemente va a ser una gran dificultad. Vienen a hacer la catequesis. También, por eso digo, no vamos a poder acompañar a un niño solo si la familia no lo acompaña en la vida de fe. Está claro que no. Por eso, el primer destinatario de la catequesis no es el niño. El destinatario de la catequesis es la familia, los adultos son los primeros destinatarios de la catequesis, no el niño. La catequesis, y muchas veces la catequesis del niño es una hermosa oportunidad para evangelizar a los adultos, para evangelizar a la familia. Y hay que saber con inteligencia aprovechar como pretexto
del niño, cómo llegamos a la familia, cómo llegamos al papá, a la mamá, que es el secreto, que haya familias convertidas, familias que abren el corazón a Cristo. Siempre digo, cuando comienzo la catequesis, también en las parroquias, ¿no? O sea, el niño solo no va a madurar en la fe. Por más que el catequista tenga una hora toda la semana hablando de Jesús, lo que sea, muy difícil que prenda esa fe del niño si en la familia no encuentra un terreno propicio para vivir su fe. Es inútil. El esfuerzo de un catequista sin la participación de la familia es inútil. Porque el ejemplo el niño lo ve en el papá y en la mamá, no lo ve en el catequista. ¿Sí? El catequista podrá ser un santo, podrá despertar ciertas inquietudes en el corazón del niño, seguramente lo hace. Pero si el niño va a la casa, eso no encuentra en la casa. ¿Dónde va a aprender si ve que el papá, la mamá, la familia no vive en un contexto cristiano, no vive en un contexto de fe? Por eso que nosotros hace muchos años aquí en la diócesis se optó por la catequesis familiar. O sea, después podemos discutir el método, pero indudablemente la catequesis sigue siendo catequesis familiar, que tiene que llegar a la familia. El niño solito, aislado, si después no hay una familia donde el niño viva su fe, donde encuentre ese clima de fe, es muy difícil imaginar un chico viviendo seriamente su vida cristiana. Y todo el esfuerzo que hacen ustedes, de pronto es inútil cuando no acompañan a la familia, sí. En confirmación, por ejemplo, a veces se da al revés, que viene el joven se acerca por el amigo y la familia no lo acompaña. A veces y él es el que introduce. Sí, en un joven es distinto. Un joven es distinto porque obviamente un joven ya tiene convicciones propias, ¿no es cierto? Yo puedo, mi papá, mi mamá, no, pero si yo como joven descubro la riqueza de ser cristiano, sí, ojalá lo acompañara a la familia, pero diferente a un niño, porque el niño más que nada se mira y se mide desde sus padres. Un joven ya puede por sí mismo tomar una decisión, orientar su vida en este seguimiento de Jesús. Hay muchos jóvenes comprometidos en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en cuya casa no se vive la fe cristiana. Pero bueno, ya es una convicción propia, ¿no? Ojalá los acompañara a la familia también. Pero muy distinto a un niño, muy distinto al niño. Entonces, para pensar esto, ¿no? La catequesis ha priorizado esa dimensión puramente intelectual, doctrinal, escolarizada. Por eso, muy mal hecho cuando al catequista el niño dice, al catequista la seño, no es la seño, eso es la escuela, la catequista no es la seño, ¿no? Es una cristiana que trata de compartir la fe con otro niño al que lo trata de llevar en el camino de la fe, sacar la idea escolar de la catequesis. ¿Sí? Y además, no son clases de catequesis, son encuentros para reflexionar juntos, encuentros para celebrar la fe, encuentros para rezar juntos, son encuentros, no son clases de catequesis. Hasta nosotros tenemos metida la mentalidad escolar de la catequesis. Entonces tenemos que desterrar. No son clases, no es la seño, son encuentros donde compartimos, donde nos escuchamos, donde rezamos juntos, donde escuchamos a cada persona que participa del encuentro. Después otro defecto. Nosotros seguimos una formación así lineal, todos juntos, ¿no? Empezamos en marzo, un año, 2 años, recién en diciembre, todos hacen la comunión. Los procesos son procesos personales. Los procesos son procesos personales. Cada niño, cada joven, cada adulto va haciendo el camino. Entonces, no por más que hayan estado los 25, 30 niños en el grupito participando, llega el momento de la comunidad y decir todos están preparados. No, porque son procesos personales. Cada uno va haciendo un proceso de descubrir a Jesús, de seguirlo, de amarlo. Entonces, no son procesos lineales. Todos juntos nos metemos a todos
haciendo. En algún niño la familia ayuda más, en otro ayuda menos, en este niño va aprendiendo, en este otro no. Lo mismo con los jóvenes de confirmación, lo mismo con los adultos. Los procesos son procesos personales, porque cada uno personalmente tiene que ir abriéndole el corazón a Cristo. Cada uno personalmente tiene que ir descubriendo la riqueza de la vida cristiana y disponiéndose a seguirlo al Señor. Entonces, esas formaciones lineales, todos juntos igual, ¿no? Por eso que el catequista tiene que estar atento a cada persona a la que yo voy acompañando. Son procesos personales que se van haciendo. En ese sentido también, cuanto menos sean, mejor. Porque en un grupo de 30, 40, 50 niños, ¿cómo voy evaluando el proceso que cada uno va haciendo? Mejor cuando son grupos más pequeños, porque hay mayor participación, los conocemos más, sabemos cómo viven sus problemas, sus dificultades, vamos viendo ciertos signos o no. Eso es importante para tenerlo en cuenta. A veces, lamentablemente, son pocos catequistas, entonces un solo catequista tiene, no sé, 40 chicos, y vendrá, se contentará con dar la charlita, pero después cómo vamos viendo, cómo va aprendiendo en cada niño, ¿no? Cómo va aprendiendo en cada niño, en cada joven, en el caso de catequesis con confirmación de jóvenes, ¿no? Cómo va aprendiendo eso en el corazón de cada uno. Entonces, por eso, de esta dimensión puramente intelectual y doctrinal, que hemos manejado la catequesis hasta el día de hoy, tenemos que pasar a otro tipo de catequesis, experiencial, vivencial, de experiencia de encuentro con Jesús, de vivencia de encuentro con Jesús. Nosotros apuntamos solamente a la formación esta, y por eso después tomamos examen. Error. Bien. Después, nuestras prácticas catequísticas también muestran un desgaste. Los modos, las maneras, nos exigen encontrar nuevas formas de compartir ese encuentro con Jesús. Nuevas formas, ¿no? Entonces, con inteligencia, ser capaces de pensar. Para eso es muy importante a veces los encuentros previos para preparar los encuentros de catequesis, ¿no? Porque hay personas que tienen esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de imaginar, este tema, ¿cómo lo podemos manejar? O sea, ¿de qué podemos partir? Partimos de una canción, partimos de un cuento, partimos de una experiencia de vida, partimos de dónde para llegar a proponer el mensaje que queremos proponer. A veces, como hemos hecho con los chicos hoy, ¿no? Partimos de una representación teatral. O sea, tenemos que manejar toda la imaginación posible de cómo llegar al corazón de la persona. Por eso nuestras prácticas a veces han quedado en el tiempo. Nuestras prácticas han quedado en el tiempo, esto que decía usted también. O sea, hoy el tema de las redes sociales, ¿no? Hoy el tema de las redes sociales. Decía el documento de la catequesis de Seda, ¿no? Para muchos el mundo de Internet es su casa, ahí lo encontramos, y ahí es donde tenemos que tratar de llegar con creatividad también. Fíjense cómo en el tiempo de la pandemia, como justamente muchos con imaginación han sido capaces de justamente usar Internet, las redes sociales, lo que sea, para llegar al corazón. Hoy no podemos no usar las redes sociales. Muchos viven en las redes sociales, es su casa las redes sociales. Y ahí es donde tenemos que llegar con el mensaje de Jesús. Esto de la catequesis escolarizada, ya le he dicho. Otro drama, otro problema, ¿no?, de la catequesis. Una catequesis fragmentada, solamente impartida con ocasión de la recepción de un sacramento y nada más. Una catequesis fragmentada, o sea, no es una catequesis continua, no es una catequesis, ¿no es cierto?, un proceso permanente. Por eso siempre se habla de una catequesis permanente. Van a bautizar, catequesis bautismo. Después, bueno,
Viene el tiempo de la comunión, catequesis para la comunión. Después, confirmación, catequesis para la confirmación. O sea, fragmentada en ciertos momentos de la vida nada más y solamente con ocasión de la recepción del sacramento. Y eso es un defecto. Eso es un defecto. Además, y esto, lo primero que tenemos que cambiar la mentalidad de esto somos nosotros. Nosotros no preparamos a un niño para recibir un sacramento. Entonces, cuando hablamos catequesis de comunión, catequesis de confirmación, ¿qué estamos diciendo? Estamos preparando a un niño, un joven, para que reciba un sacramento. Y esa no es el cometido de la catequesis. El cometido de la catequesis es formar discípulos misioneros de Jesucristo. Ese es el cometido de la catequesis. Formar discípulos misioneros de Jesucristo. No preparar a un chico para la primera comunión. No preparar a un joven para la confirmación. Estamos preparando a un cristiano para que madure su fe y se transforme en un discípulo misionero de Jesús. Exacto. Entonces, cuando la meta es el sacramento, cuando el chico terminó, recibe el sacramento, uy, por fin, terminamos con la catequesis, terminamos el año. Cuando la meta es el sacramento. Entonces, ¿cómo sigue el proceso? Después de la comunión, que dice usted, ¿cómo sigue el proceso de los jóvenes después de la confirmación? El sacramento, la recepción del sacramento, es un momento muy importante en la vida de un cristiano, pero es parte de un proceso, no es la meta de la catequesis, es parte de un proceso, un momento muy importante en la vida de ese cristiano, pero esa no es la meta de la catequesis, prepararlo para que haga la comunión, no, yo estoy preparando a un niño para que sea cristiano, para que viva como cristiano, para que conozca a Jesús, lo ame a Jesús, lo siga a Jesús, no para que haga la comunión. Yo preparo a un joven, acompaño a un joven en la confirmación, no para que haga la confirmación, sino para que sea un cristiano que ame a Jesús, siga a Jesús, se comprometa con el reino de Jesús. Para eso lo estoy preparando, no para que reciba la confirmación. La confirmación será un momento fuerte en ese itinerario que esa persona va haciendo. Un momento fuerte, importante, pero esa no es la meta. La meta no es que reciba el sacramento. Por eso hasta tenemos que cambiar el lenguaje. Catequesis de comunión, catequesis de confirmación. No. Empecemos a llamarle catequesis de formación cristiana. Por eso hoy se habla de catequesis de iniciación cristiana. Llamémosle así. Catequesis de iniciación cristiana. La comunión, la confirmación va a ser un momento en esa catequesis de iniciación cristiana. ¿Qué es lo que perseguimos con la catequesis? Formar discípulos misioneros de Jesús comprometidos a trabajar por su reino en el mundo. El cometido de la catequesis. Nos preparamos para los sacramentos, preparamos para la vida, acompañamos para la vida cristiana. No estamos preparando para recibir los sacramentos. Cuando la meta es el sacramento, como digo, el día que recibieron el sacramento, terminamos, ya hemos cumplido. No. ¿Y cómo sigue formándose ese niño? ¿Cómo sigue madurando en la fe ese joven? Por eso hablamos de la catequesis fragmentada, ¿no? Con ocasión de un sacramento, un tiempito de catequesis. Tenemos que acompañar, tiene que ser un proceso permanente de formación. Entonces, cuando la meta es el sacramento, los padres son los primeros que... ¿Y cuándo van a hacer la comunión los chicos? No ven ahora que terminen. ¿Cuándo van a hacer la comunión? ¿Cuál es la fecha, padre? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo cuándo va a ser la fecha? Cuando estén maduros en la fe. ¿Y quién me puede decir que en noviembre los chicos van a estar maduros en la fe? ¿Cuándo van a hacer la comunión? El único interés que tienen, ¿no? ¿Cuándo van a hacer la comunión? Y cuando estén maduros en la fe. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Sabe Dios cuándo va a ser eso? En este capaz que sea el mes que viene, en el otro capaz que sea dentro de 5 años. No sé.
Y a eso apunta la catequesis. A eso apunta la catequesis. Ahora, cuando la catequesis está pensada en función del sacramento, claro, hay que poner fecha, ¿no? Hay que poner fecha. En noviembre, padre, no, vamos a hacer antes, en octubre. Seguro. Por eso decía yo que la catequesis prioritaria siempre es la catequesis de adulto. Esa es la catequesis más importante de todas, la prioritaria, la fundamental. Y fíjense, ¿no? Qué contradictorio, porque la catequesis que nosotros hemos descuidado. Es la catequesis que nosotros hemos descuidado. Nosotros tenemos catequesis para niños, tenemos catequesis para jóvenes, no tenemos catequesis para adultos. Y ese es el primer modelo de catequesis, la catequesis de adultos. Y desde ahí se fundamenta toda la otra catequesis. Y la catequesis que nosotros no abordamos, la catequesis que nosotros hemos descuidado, que no la tenemos organizada. Y el otro tema, cuando la catequesis está en función de un sacramento, ¿y qué pasa con la persona que ha recibido ese sacramento? No tiene un espacio de catequesis, no tiene un espacio de formación dentro de la vida de la comunidad. Es lo que pasa con mucha gente. ¿Cuánta gente desearía seguir formando y madurando en su fe? Pero como ya recibe la comunión o la confirmación, ¿y dónde sigo formándome yo? Si la comunidad, la parroquia no le ofrece un espacio de formación, no le ofrece un espacio de formación, como la catequesis está pensada en función del sacramento, y el sacramento ya lo han recibido, ¿y dónde se sigue formando esa gente? Todo un desafío que tenemos para pensar una catequesis de adulto, permanente, perseverante, una catequesis. En algunos lugares se ha intentado eso, lo que se llama la catequesis de perseverancia, solamente con los niños, o integrándolos en alguna otra cosa. El niño terminó la comunión, bueno, lo integramos en la acción católica, lo integramos, no sé, en la infancia misionera, lo integramos, no sé, en otra cosa, como una manera de seguir teniéndolos. Pero tendríamos que pensar en una catequesis continua, y ayudar a que el papá, primero lo tenemos que convencer nosotros, y después convencer a la gente que la catequesis no es para que el niño reciba el sacramento, sino lo estamos formando en la vida de fe, en un camino de fe. Cuando la intención es solamente que reciba un sacramento, entonces tenemos que la gente busque lugares donde menos te exijan, donde en menos tiempo el chico haga la comunión. Cuando la catequesis solamente apunta a la recepción del sacramento. Fíjense, perdóname, porque esta frase a mí me encanta. Esta frase es de este documento de la catequesis del CELA, ¿no? Y yo estoy sacando todas estas ideas muy bonitas. Vale la pena que todos ustedes catequistas lo conozcan. La alegría de iniciar discípulos misioneros en el cambio de época. La alegría de iniciar discípulos misioneros en el cambio de época. Este documento del CELA, ¿no? De la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Miren esta frase. Dice: en no pocos lugares la catequesis se percibe socialmente como una estación de servicio, donde el cliente con prisas busca la mejor oferta, paga y exige una atención inmediata, descuidándose la calidad del proceso de maduración en la fe. Esto me pasa a mí en Santiago Capital, nos pasa a nosotros en Santiago Capital, porque tenemos una parroquia así. Yo tengo una parroquia, tengo la catedral y la mayoría de las parroquias, una catequesis de 2 años, donde uno intenta, pero tenemos una parroquia en el centro, el niño hace la comunión en 4 meses, pagando, obviamente, pagar, hay que ponerse, pagando, y en 4 meses el chico hace la comunión. ¿Qué me pasa a mí con la catedral? Cuando se enteran que en esa parroquia, entonces me van sacando todos los chicos de la catedral y los llevan para allá. Yo estaba allá en 4 meses hace la comunión.
Las parroquias, estación de servicio, ¿no? Vengo, pago, en 2 meses yo quiero que mi chico haga la comunión. No me importa si sale cristiano, si sale con fe, si cree en Jesús, si lo sigue a Jesús, eso no me importa. Yo quiero que mi hijo haga la comunión y tenga la fotito, el portarretrato ahí en el comedor. Y eso también lleva, o sea, como a cumplir el mandato que tiene que hacer de los 8 años de catequesis, y a veces los niños vienen obligados, porque te dicen, yo no quiero estar aquí, mi mamá no quiere. A ver, muchas veces vos vas a tener eso. Obviamente, si vos le preguntas al niño, yo diría, cuando yo era chico, capaz que no, de que quiero jugar a la pelota. Obviamente que voy a priorizar jugar a la pelota en la catequesis. Ahora, el secreto para ustedes, los catequistas, es cómo hago para que ese niño que viene sin interés, que viene obligado porque el papá y la mamá le mandan, ¿cómo hago yo para despertarle el entusiasmo y la fe? Ahí donde está la creatividad, la imaginación, la capacidad de ustedes de atraer, de despertar interés, de enamorar a ese chico de Jesús. Y al comienzo te podrá costar, el chico estará en otra cosa, no le interesará, pero ya tienes algo a favor. Si los papás lo han traído, ya es algo que juega a favor. Pero también puede ser por esto mismo que te estoy diciendo. El papá lo ha traído también, no, que quiere que haga la comunión socialmente entendida por ese documento, como un evento puramente social. Y por eso quiero cuanto antes que mi chico haga la comunión. ¿Cómo hacerle entender a ese papá y la mamá que lo importante no es que el chico haga la comunión, sino que conozca a Jesús, que lo ame, que lo siga, que reconozca en Cristo al Señor, al Salvador, que esté dispuesto a seguirlo, a vivir su fe cristiana comprometida? Entonces no es un evento social la comunión, aunque tenga mucho de evento social. No es un evento social. Si nos preparamos para los sacramentos, intentamos hacer madurar a una persona en un camino de seguimiento en Cristo. Y esa es la meta que nos tenemos que proponer nosotros como catequistas. Entonces, nosotros mismos tenemos que empezar a cambiar la mentalidad. No estamos preparando para los sacramentos, estamos preparando para la vida. Estamos preparando para la vida. Estamos acompañando en un proceso de formación, de crecimiento en la vida cristiana de un niño, de un joven, para que viva su fe cristiana comprometida. Entonces, eso es muy importante que tenemos que tener en cuenta. Fíjense otro detalle, ¿no? Los catequistas han privilegiado el uso y la dependencia de los subsidios por encima del acompañamiento personal de los catequizandos, y muchas veces sin tener en cuenta la realidad de quien es catequizado, y además sin utilizar la fuente de la catequesis, que es la palabra de Dios. Convengamos que muchas veces pasa eso, ¿no? La fichita que tenemos, el catecismo que usamos, muchas veces los catecismos que usamos no responden a la realidad de los chicos, no responden. Son catecismos pensados, a veces incluso en otras provincias, en otras realidades, muy lindos en contenido, todo lo que quieran, pero yo lo tengo que adaptar a la realidad de este chico, a la realidad de este joven. Si yo no presto atención a la realidad de los chicos, por ahí este catecismo que yo estoy usando no sirve, porque no da respuestas a esas realidades concretas que vive el chico, el joven, el adulto, el que sea que yo acompañe. ¿Se entiende, no? Los catecismos sí te traen el modelito de la familia, el papá, la mamá, con el niño, la niña. Hoy vos te encuentras con un montón de modelos de familia. ¿Y cómo hace con el niño que vive con 2 mamás o con 2 papás? ¿O cómo haces, qué modelo de familia el niño que vive en una familia ensamblada, ¿no? Los hijos de la madre, los hijos del padre de otro matrimonio, o vive con la mamá sola. Entonces, ese modelito que tenemos en el catecismo, el papá, la mamá, los niñitos de la mano, en alguna familia se dará,
Pero y en otras eso no se da, ¿no? ¿Cómo vamos aprovechando para tener en cuenta la realidad de esos chicos? No podemos atarnos al subsidio. Bueno, este es el catecismo que usamos aquí. No podemos atarnos a ese subsidio. Tenemos que tener en cuenta cuál es la realidad del chico que vive. No es lo mismo un niño en una familia medianamente con una buena situación económica, con una catequesis en un barrio marginal, con chicos que no tienen para comer, con chicos que van a la escuela porque en la escuela le dan de comer, u otras realidades. No puedo no tener en cuenta yo, y no me tengo que atar al librito, a la guía que me dan todos los domingos, el sábado, si no tengo en cuenta la realidad de los catequizantes. Estar muy atento. Para eso es muy importante escuchar, conocer, preguntar, interesarme por la vida del otro. Padre, fulanito de tal ya no va a hacer la comunión, ¿no? Porque ya tiene 3 faltas. Ya has ido a la casa a preguntarle por qué no viene. Te has ido a preguntar a la mamá, al papá. Te has preocupado de decir, mire, yo voy a tener un encuentro con el niño, voy a enseñarle aparte solito a él. No sé. ¿Has buscado otra solución? Encima el fardo te lo tiran a oscura, ¿no? Porque la catequesis en noviembre, en octubre te vienen a decir que fulano no va a hacer la comunión, y la arreglaste vos con los padres que después te vienen el malón a pelearte porque no va a hacer toda la comunión el niño. No, faltó 3 veces. Te has preocupado, has ido a preguntar por qué ha faltado, qué le pasa, cuál problema está teniendo, has intentado darle una solución. Eso hacemos. Seguro, ¿qué sabe si va a un enfermo en la casa, la mamá y el papá no sé qué problema tienen? Dijo, ir a la casa, vamos a charlar ahí en familia, vamos a juntarnos ahí vamos a dar el encuentrito, vamos a hacer ahí, vamos a facilitar, no a poner trabas, vamos a facilitar. Por supuesto que las faltas dicen mucho, porque la falta también te demuestra el interés o el no interés que un chico tiene, o un joven tiene, o los padres tienen. Por supuesto que también te vale a vos para darte cuenta cuál es el interés que tiene o no tiene. Pero puede haber razones que son muy justificadas, situaciones que está viviendo la familia, que si yo no las conozco, entonces terminan, no, ya faltó 4 veces. Bueno, pero te has acercado si quieras preguntar qué le pasa, por qué no viene, qué problema tiene, podemos solucionarlo de otra manera, podemos darle el encuentro en la casa, no sé de qué forma, pero ayudar. Todo un tema también ese, ¿no? Y otro aspecto que me parece muy importante, la formación de ustedes. A veces puede ser también un obstáculo en una buena catequesis, la formación. Esto que están haciendo hoy, encuentros como este, o muchas otras formas de formarse, de prepararse mejor, vale la pena. Yo puedo tener muy buena voluntad de querer prestar este servicio, pero se entiende que un catequista tiene que ser testigo, pedagogo, maestro, psicólogo, un montón de cosas tenemos que hacer. Entonces, sin formación, sin preparación, por eso es un gran desafío también formarse, prepararse. Formación bíblica, formación pedagógica, cómo dar un encuentro, con qué creatividad hacerlo, formación espiritual. Si yo tengo que introducir al niño, al joven, ayudarlo en su vida espiritual, lo tengo que ir introduciendo en la celebración de los misterios. Hace un rato lo decía, ¿no? El Papa Francisco habla del catequista mistagogo, catequista que vive el misterio de la fe y ayuda a otro a descubrir ese misterio de la fe, que lo vivimos en la celebración litúrgica. Si yo catequista no voy a misa, no valoro la misa, no descubro lo que eso es, no me enriquezco, o sea, ¿cómo voy a ayudar a otros a descubrir eso? Que además es un proceso que se va dando por etapas.
Por eso también no pretendamos el primer día del encuentro, el primer encuentro que tenemos que hacer, tiene que venir a misa todo el domingo, ¿no? Primero vamos a ayudar a que descubra lo que es misa. Ese es un proceso, ese es un proceso. Ahora, si al final de la catequesis no hemos descubierto lo que es la misa, entonces hemos fracasado en la catequesis. Pero es un proceso el que lo vamos llevando, introduciéndolo al misterio. Introduciéndolo. No pretendamos que el primer día del encuentro el niño o el joven tenga misa, lo irá descubriendo a la medida que la catequesis buena lo vaya llevando a descubrir el gran misterio de la fe que lo celebramos fundamentalmente en la liturgia. Pero ese es un momento que viene después. Por eso seamos pacíficos con la gente también, la catequesis hay que tener mucha paciencia, saber esperar los tiempos de cada uno. Por eso decía yo, son procesos personales que cada uno va haciendo, procesos personales. Este llegará antes que el otro, bienvenido sea, descubrió antes, pero son procesos personales, tiene su tiempo. Y una condición es indudablemente la paciencia. Así como Dios es paciente y nos espera, también nosotros. La parábola del hijo pródigo, ¿no? El papá espera pacientemente, espera, confía en que el hijo en algún momento va a llegar, va a volver. Dios es rico en paciencia, ¿no? Entonces también nosotros, no ser ansiosos, saber tener paciencia, ir acompañando procesos, caminos, que como digo, sí, también, obviamente, porque hay niños jóvenes que encuentran posibilidades más fáciles de crecer y de madurar y otros no, por el ambiente donde viven, por la familia de la que son parte, que no los ayudan, que al contrario es un obstáculo, el barrio, no sé, tanta otra cosa. Cuando mi papá se convierte de adulto, hay mamás que son lesbianas. Sí. ¿Cómo afecta? A ver, este es un tema largo para hablar, porque ahí entra todo lo que hoy se le están metiendo los chicos en las escuelas con el tema de la ideología de género, ¿no? Por lo pronto, lo que no podemos hacer es cerrar puertas. ¿Sí? Esto que decía Francisco, la iglesia no es una aduana. A mí me pasó una catedral hace poquito, ¿no? Me llaman mi secretaria, padre, mira que están anotando un niño para el bautismo. Sí, ¿cuál es el problema? Es que son 2 mamás. Y le digo, y anotar los nombres de 2 mamás. Por supuesto. O sea, no le va a decir, no lo vamos a bautizar porque tiene 2 mamás y no tiene papá. Ahora, después veremos cómo podemos ayudar a esas 2 mamás. Por lo pronto no hemos cerrado la puerta. No le hemos cerrado la puerta porque sean 2 mamás. Anotarlo y qué hago, van a anotar mamá y anotar otra mamá, tachado dice papá y pone el nombre de la otra mamá. No sé cómo lo habrán concebido, si será adoptado, si una de ellas quedó embarazada, no sé. Hoy hay muchas formas de vivir esa maternidad o esa relación. O como si vinieran 2 papás, ¿qué va a hacer? ¿Le va a negar? Y esta es una realidad de hombre. Después, bueno, capaz que el momento ese que han vivido ellos, en ese bautismo, donde han sido acogidos, donde han sido recibidos, donde no se les ha negado, donde se les abrieron la puerta, lo que sea, pues ojalá esas 2 mamás sigan madurando su fe, eduquen cristianamente a ese niño. No entra a cuestionar si son lesbianas, si no es lesbiana. No tengo por qué cuestionar eso. No es el momento ni la oportunidad para eso. ¿Entiendes, no? Entonces, la iglesia de puertas abiertas, donde todos se sientan acogidos, donde todos se sientan integrados. ¿Está? Bien, pero fundamentalmente, ¿no? Esto quiero que quede, esta es la idea central, ¿no? La catequesis como un proceso
proceso de iniciar la vida cristiana. Esto tiene que grabarse en ustedes. La catequesis es un proceso de iniciación a la vida cristiana. Formamos discípulos misioneros de Jesús. No preparamos a nadie para los sacramentos. Formamos discípulos misioneros de Jesús. Entonces la meta no es el sacramento. La meta no es el sacramento. Es formar cristianos que asuman su condición de discípulos misioneros. Y eso lleva su tiempo, es un proceso que no termina. Por eso tenemos que superar la catequesis escolarizada, la catequesis meramente intelectual, doctrinal, la catequesis segmentada en momentos de sacramento y nada más. Un proceso permanente de catequesis. Fundamentalmente la catequesis de adultos, que es la que nosotros descuidamos. Preparamos niños, preparamos jóvenes, pero no tenemos catequesis de adultos. Ese es el modelo de catequesis, la catequesis de adultos. Y desde la catequesis de adulto tenemos que pensar a los jóvenes, a los niños y padres. Con respecto a eso, la catequesis de adultos, Rolly, ¿alguna idea, sugerencia de algún lugar que se lleva a cabo? Porque tenemos lo de los futuros novios. Podría ser un momento de una catequesis adulta, pero sigue siendo catequesis en función de un sacramento, el sacramento del matrimonio. Por eso, y sigue siendo catequesis fragmentada para el bautismo, para la comunión, para la confirmación, para el matrimonio, y después no tenemos otra catequesis. Tenemos que invitar a una catequesis pensada, una catequesis de formación cristiana. Entonces, porque ese papá, que tal vez cuando tenía 12 años hizo la confirmación, recibe la confirmación y después no ha tenido ninguna otra oportunidad de crecer y madurar en su fe, ¿y cómo lo ayudamos a que siga madurando en la fe? Para la confirmación no puede anotarse porque ya recibe la confirmación. Lo mismo para la comunión, ya la ha hecho cuando era niño. El tema de las edades impuestas para la cuestión Las edades es una cuestión pedagógica. Por eso, ya que ustedes han planteado que no se escolarizado, pero la cuestión de las edades, sería bueno que se nos invite y que el niño también pueda decidir cuándo, para que, o sea, no vayamos con, si bien el papá lo trae, si vienen chiquitos, uno trata de enamorarlo, que el niño, como usted dice, bueno, hago un niño 9 años, uno trata con 12. O sea, Bueno, pero si vos logras despertar en ese niño un entusiasmo, si logras a través de esa catequesis que el niño por lo menos medianamente conozca a Jesús, aprenda de él, se enamore un poquito de Jesús, después tiene vos más posibilidad de que ese niño siga deseando y madurando después en su vida cristiana, que sea en otro momento de la vida. Pero no tenemos que desaprovechar la oportunidad que tenemos de evangelizar. Cuando uno pone límites de edades, es una cuestión puramente pedagógica. Porque, a ver, si un niño tiene que medianamente saber un poquito leer, escribir, tiene un poquito más de desarrollo, se entiende que tendrá más capacidad para ser o para receptar lo que vos le va a dar como catequista. Por eso uno pone medianamente una edad, 8 años, decimos, no es esto matemático. Pero digo, uno supone que un niño que medianamente ya sepa leer, sepa escribir, ya tenga un desarrollo ciertamente intelectual, como que tiene mayor capacidad para recibir lo que nosotros le queremos dar. Después es muy discutible lo de la confirmación, muy discutible. Por eso lo de las edades es relativo. Si 12, si 14, si 15, si 18, es muy relativo. Por cierto que no es lo mismo acompañar en la fe a un preadolescente de 12 años que acompañar en la fe a un joven de 18 años. Que las realidades son muy distintas. Entonces, si yo acompaño a un preadolescente de 12 años, tendré que pensar una catequesis para un chico de 12 años. Y si acompaño a un grupo de 18, tendré que pensar una catequesis para chicos de 18 años con otras problemáticas, con otros ideales, con otras cuestiones. Tendré que ubicarme frente a quién estoy. Por eso es muy relativo decir de a qué edad. Porque sí tendré que tener en cuenta
quiénes son, si son más chicos, si son más grandes, qué realidad vive un chico de 12 años, qué realidad vive un joven de 18. A mí particularmente me yo he hecho la confirmación con 43 años, 5 años atrás. Sí. Y la verdad, como usted dice, el cartera de la catequesis en adulto, a mí me catequiza, de hecho no me apareció una catequesis adecuada para una catequesis adulta, ¿me entiendes? Por eso decía que también obliga, así como tenemos que replantearnos qué tipo de catequesis necesita hoy la iglesia, también qué tipo de catequista necesita la iglesia. Y ahí es donde está el desafío de formar, preparar, capacitar a los catequistas que respondan a este tipo de catequesis que hoy la iglesia está pidiendo. Las dos cosas van unidas. Un nuevo modelo de catequesis y un nuevo catequista que responda a ese modelo de catequesis que hoy necesita la iglesia y necesita la sociedad. Por eso el desafío de cómo nos formamos, cómo nos acompañamos, para que ustedes se preparen para este modelo de catequesis que hoy se propone. ¿Sabes? También he tenido la oportunidad de conversar así con el vecino y se ha dado la oportunidad de estar en el fondo. ¿Y por qué usted no va a la misa? ¿Por qué no puede decir? No, yo he hecho la comunión y su cuerpo recae santo. Justamente, si la iglesia es para eso, para que venga usted y caiga todos los santos. Bueno, gracias, me voy a las 12 y no tiene que ir. Síganme.